Montaje acelerado de comentarios en redes sociales y titulares sensacionalistas. Jordan Peterson exiliado. Peterson prohibido en su propio país. Canadá cancela a su voz más polémica. Probablemente ya viste los titulares, los tweets, el absoluto caos en línea. Todos parecen gritar que el Dr. Jordan Peterson, quizás la figura pública más polarizadora de nuestro tiempo, ha sido desterrado de Canadá. Es esta historia épica de exilio, de una nación volviéndose contra uno de los suyos, y millones de personas lo creen. Excepto que, no es cierto. Ni siquiera cerca. La verdadera historia es, honestamente, mucho más impactante. No se trata de frontera ni pasaportes. Se trata de una guerra silenciosa y burocrática librada por su alma profesional. Esto no es un exilio de su país, es un intento de exiliarlo de su propia carrera. Y el precedente que esto sienta podría cambiar la vida de millones. Pongamos algo en claro de entrada: Jordan Peterson no está prohibido en Canadá de ninguna forma. Es ciudadano canadiense. Vive allí, trabaja allí y da conferencias públicas allí. No hay ninguna orden gubernamental, ninguna ley, y ningún agente fronterizo que le impida estar en su propio país. Esa narrativa es completamente falsa. Entonces, ¿por qué persiste tanto este rumor? Porque la realidad es mucho más complicada, y francamente, mucho más inquietante. La historia que te han contado es una caricatura. La historia real trata de una lucha de poder lenta y metódica entre un hombre y la institución que regula su derecho a llamarse psicólogo. La pelea no está ocurriendo en la frontera canadiense, ocurre en tribunales y juntas directivas. No se trata de su derecho a ser canadiense, sino de su derecho a ser psicólogo. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente raras. Olvida los titulares sensacionalistas sobre el exilio. Lo que pasa detrás de escena es una batalla clave sobre la libertad de expresión, la libertad profesional y quién tiene el poder de controlar los pensamientos que puedes compartir. Para entender lo que ocurre aquí, debes olvidarte del gobierno canadiense. En cambio, debes mirar a un grupo silencioso y poderoso que casi nadie conoce, el Colegio de Psicólogos de Ontario. No es una universidad. Es un organismo regulador. Son quienes otorgan, y pueden revocar, la licencia para ejercer la psicología en la provincia más grande de Canadá. Durante años, Peterson fue miembro registrado. Incluso después de dejar de atender pacientes en 2017, conservó su licencia y a menudo se presentaba públicamente como psicólogo clínico. Este es el verdadero antagonista de la historia. La amenaza nunca fue expulsarlo de Canadá. Fue quitarle su identidad profesional, un título que ha tenido desde 1999 y que ha sido la base de toda su carrera pública. El colegio se convirtió en el centro de una tormenta de quejas contra Peterson. Pero aquí está la parte clave: ninguna de estas quejas vino de sus antiguos pacientes. Ni una. Vinieron de miembros del público, de activistas y de personas de todo el mundo que se sintieron ofendidas por cosas que dijo en Twitter o en podcasts. La lucha nunca fue sobre su trabajo profesional con pacientes, fue sobre sus opiniones públicas como comentarista cultural. Entonces, ¿cuáles fueron los comentarios que desataron todo esto? A principios de 2022, el colegio recibió una avalancha de quejas por declaraciones públicas de Peterson. Y eran comentarios variados, polémicos y muy al estilo Peterson. Tuiteó sobre una modelo de talla grande en Sports Illustrated, se enfrentó a un ex cliente en el podcast de Joe Rogan, e hizo comentarios muy críticos sobre el actor transgénero Elliot Page y sobre una política local. También continuó su conocida y feroz crítica al concepto de discurso obligado, una lucha que comenzó en 2016 cuando se opuso al proyecto de ley C-16 en Canadá. Para sus seguidores, él solo estaba diciendo verdades incómodas y defendiendo la libre expresión. Para sus críticos, sus palabras eran denigrantes, dañinas y poco profesionales. El Colegio de Psicólogos se alineó con los críticos. Su argumento fue que, como Peterson seguía presentándose como psicólogo clínico, sus declaraciones públicas afectaban a toda la profesión. Alegaron que sus opiniones representaban un riesgo moderado de daño público, y que podían minar la confianza del público en la psicología. Esa fue su justificación para intervenir, no porque haya dañado a un paciente,
sino porque sus opiniones eran vistas como un peligro para la reputación de la profesión. Entonces, ¿qué hizo el colegio? En noviembre de 2022, su comité de quejas emitió un veredicto. Ordenaron a Peterson someterse a entrenamiento obligatorio sobre redes sociales, pagado por él mismo. Tenía que completar un programa de coaching diseñado para hacerlo, revisar, reflexionar y mejorar su profesionalismo en declaraciones públicas. La amenaza era clara: si se negaba, podía enfrentar una audiencia disciplinaria que podría terminar en la suspensión o incluso la revocación permanente de su licencia. La reacción de Peterson fue inmediata y explosiva. Lo hizo público, calificando la orden como una campaña de reeducación, un término cargado de connotaciones autoritarias. Argumentó que un organismo profesional no tiene derecho alguno a controlar sus opiniones políticas, especialmente cuando no está ejerciendo como psicólogo. Lo vio como un castigo ideológico, un intento de lo que llamó arpías de mentes, para silenciarlo. Prometió luchar, diciendo que prefería perder su licencia antes que someterse a lo que consideraba una reprogramación forzada de su mente. Las líneas de batalla estaban trazadas. Peterson se negó a cumplir, y el colegio no cedió. Peterson consideró que su derecho fundamental a la libertad de expresión estaba en juego, así que demandó al Colegio de Psicólogos. Solicitó una revisión judicial, con la esperanza de que los tribunales vieran la orden del colegio como una invasión masiva de sus derechos. Su argumento era simple: esas eran sus opiniones fuera de servicio, y un organismo regulador no debería vigilar discursos legales, aunque polémicos, en el ámbito público. La primera gran derrota llegó en agosto de 2023. Un panel de 3 jueces desestimó su caso. El tribunal básicamente dijo que la orden del colegio no era un castigo y que no le impedía hablar libremente. Dictaminaron que el colegio estaba actuando dentro de sus facultades para regular la profesión, afirmando: el Dr. Peterson no puede tenerlo de las dos formas, no puede hablar como miembro de una profesión regulada sin asumir la responsabilidad del riesgo que conlleva hablar en esa capacidad confiable. Pero no se detuvo ahí. Apeló a un tribunal superior. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones de Ontario, la más alta de la provincia, se negó siquiera a escuchar su caso. Su última esperanza era la Corte Suprema de Canadá. Pero en agosto de 2024, la Corte Suprema desestimó su solicitud de apelación, y con eso, todo terminó. Peterson había agotado todas las opciones legales en Canadá. Los tribunales habían hablado, y todos se pusieron del lado del colegio. La orden de reeducación en redes sociales se mantenía firme, y su abogado anunció que Peterson ahora la cumpliría. Aquí está el punto: este caso nunca fue solo sobre Jordan Peterson. El resultado envía una onda expansiva a toda la sociedad, especialmente al cuarto de los trabajadores canadienses que pertenecen a profesiones reguladas. Hablamos de médicos, abogados, maestros, ingenieros, enfermeras, lo que sea. El precedente establecido aquí es enorme. Confirma que una junta profesional puede vigilar los discursos públicos, fuera del trabajo, de sus miembros, y obligarlos a recibir entrenamiento por decir cosas que no le gusten, aunque sean perfectamente legales y no estén relacionadas con su trabajo. Los críticos de la decisión argumentan que esto tendrá un enorme efecto paralizante sobre la libertad de expresión. Los profesionales ahora podrían temer decir cualquier cosa controversial, ya sea sobre política, cultura o ciencia, por miedo a que cualquier persona del mundo pueda presentar una queja y poner en peligro su carrera entera. Crea un clima de autocensura, donde es más seguro quedarse callado que arriesgar tu sustento por un tuit. La pregunta que esta saga nos obliga a plantearnos a todos es: ¿dónde está el límite? ¿Cuándo termina tu derecho a expresarte libremente como persona privada y comienza tu deber profesional? Los tribunales ya han dicho que, para los profesionales con licencia, esa línea es muy borrosa, y proteger la reputación de la profesión puede tener prioridad. Esto ya no es solo el problema de Peterson. Es un momento definitorio en el debate global sobre los límites de la libertad de expresión en el mundo moderno. Así que no, Jordan Peterson no fue prohibido en Canadá. La historia real no trata de una nación que exilia a un hombre, sino de una profesión que lo acorrala. No fue expulsado, fue llamado a rendir cuentas y se le dio una elección:
reentrenar su voz pública para cumplir con los estándares del colegio profesional o renunciar a la licencia que ha sido parte fundamental de su identidad por más de 20 años. Y tras una larga, pública y brutal batalla legal que llegó hasta lo más alto, perdió. La historia viral del exilio era simple, dramática y totalmente falsa. La verdad es un drama legal complejo sobre dónde terminan tus pensamientos privados y comienzan tus obligaciones profesionales. Fue una batalla que luchó con todo y que perdió. La saga de Jordan Peterson vs. El Colegio de Psicólogos puede haber terminado, pero las preguntas que plantea sobre libertad de expresión y censura estarán con nosotros por mucho, mucho tiempo. Este caso ha encendido una tormenta, y sinceramente, es un debate que necesitamos tener. Así que realmente quiero saber qué piensan ustedes. ¿Dónde deberíamos trazar la línea entre la conducta profesional y la opinión personal? ¿Debería un organismo profesional tener el poder de ordenar entrenamiento obligatorio basado en declaraciones públicas que no tienen nada que ver con la práctica profesional? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Intentemos tener una discusión real y civilizada sobre esto. Gracias por ver.